ASADCB, detrás del éxito hay una persona informada. El gasto de intereses sería el costo fijo financiero. Eso nos dará un 2.5, que este es el grado de apalancamiento financiero que posee esta empresa. Haciendo uso de sus estados financieros. ¿Cuándo es que existe apalancamiento financiero en una empresa? Cuando hablamos de finanzas, creo que hay muchos temas, hay varias definiciones. Buenos días, compañeros y licenciado Emeterio. En esta mañana nosotros, como asociados a Maya SADCB, traemos a ustedes el asesoramiento que hemos brindado a la empresa HP SADCB mediante la realización del apalancamiento financiero, haciendo uso de sus estados financieros. Buenos días, somos la empresa asociados a Maya SADCB. Detrás del éxito hay una persona informada. En esta ocasión nos visita el licenciado Alex Serrano. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciado. Es un gusto que esté con nosotros acá. Él es de la empresa HP SADCB. En esta ocasión queremos preguntarle, ¿qué es finanzas para usted, licenciado? Bueno, mi estimado Joel, cuando hablamos de finanzas creo que hay muchos temas, hay varias definiciones, se nos puede presentar varios conceptos de la misma, pero en esta oportunidad quisiera solo aclarar de una. Y cuando, a mí, en lo personal, cuando hablamos de finanzas, yo pienso que es una rama de la economía y la administración de las empresas que estudia el intercambio de distintos bienes de capital entre uno o varios individuos. Eso es a mi parecer, Joel. No sé, yo creo que hay varias definiciones. Sí, claro, hay muchas definiciones, pero la que usted nos ha dado está súper bien. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Ha sido un gusto, licenciado. Créame que el gusto ha sido realmente mío. Me siento muy halagado por estar aquí en esta hermosa mañana. Licenciado Emeterio, un gusto también a usted, le doy sus saludos. Es un licenciado muy experimentado en la rama de finanzas y ha sido un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, aquí finalizamos nuestra entrevista de Asociados a Maya SADCB. Detrás del éxito hay una persona informada. Así que un saludo para los amigos televidentes y el licenciado Emeterio. Mucho gusto, licenciado. Hasta aquí llegamos con nuestra entrevista del día. Buenos días, en esta mañana les hablaré sobre lo que es la definición de apalancamiento financiero. La definición sería que es el uso potencial de los costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el apalancamiento operativo y financiero? La diferencia es que el apalancamiento operativo no se tienen en cuenta los intereses de la deuda, pero si la empresa utiliza este medio de financiamiento, al contrario, el apalancamiento financiero sí considera el costo del financiamiento y mide el efecto en las utilidades netas de incrementos en las utilidades operativas. Es decir, que considera a los intereses como los generadores de la palanca financiera. En otras palabras, el gasto de intereses sería el costo fijo financiero. Independientemente de la cantidad que produzca la empresa, debe pagar la misma cantidad como costos de la deuda. Buenos días. Yo les voy a explicar cuál es la fórmula del grado de apalancamiento financiero. La fórmula va de la siguiente manera. El grado de apalancamiento financiero va a ser igual al cambio porcentual de la ganancia por acción sobre el cambio porcentual de las utilidades antes de impuestos e intereses.
Ahora vamos a hablar cuándo es que existe el apalancamiento financiero en una empresa. Siempre que hay un cambio porcentual en las ganancias por acción que se deriva del cambio porcentual en las utilidades antes de impuestos e intereses, y este es mayor, entonces existe el apalancamiento financiero. Buenos días. En este momento vamos a dar el punto de partida para el apalancamiento financiero en base a los estados de resultados de la empresa HPS-ADCB. Tenemos una muestra de lo que son sus estados de resultados en base a la utilidad antes de impuestos e intereses. Estos son los datos reales de la empresa hasta el momento, teniendo una utilidad antes de impuestos de $10,000 con unos intereses de $2,000. Para realizar lo que es el grado de apalancamiento financiero, vamos a realizar las siguientes operaciones. La utilidad antes de impuestos e intereses, vamos a restarle lo que son los intereses. Nos va a dar una utilidad neta antes de impuestos. Tendremos que aplicar una tasa en este momento, por un ejemplo, será del 40%. El impuesto va a ser de 3,200. A la utilidad neta antes de impuestos le vamos a restar lo que son los impuestos para que nos dé una utilidad neta después de los impuestos, que nos va a dar una utilidad de 4,800. A esto vamos a tomarle en cuenta de que tenemos unos dividendos fijos para los accionistas que son de 2,400. Estos 2,400 serán aplicados tanto en la disminución del 40% como en el aumento del 40%. Vamos a tener el resultado de lo que son las ganancias disponibles para los accionistas. Podemos notar de que al realizar una disminución del 40%, tenemos lo que es una utilidad net antes de impuestos e intereses de $6,000. Y dándole los mismos intereses fijos de $2,000, tenemos una utilidad neta antes de impuestos de $4,000. Si aplicamos una tasa del 40%, tenemos unos impuestos de $1,600, que nos dará una utilidad neta después de impuestos de $2,400. Los dividendos de los accionistas preferentes se mantienen fijos por $2,400, que tendremos unas ganancias disponibles para los accionistas de $0. En estos momentos vamos a realizarlo con un aumento del 40%. Al pronóstico inicial le sumamos un 40% de las utilidades antes de impuestos e intereses, será de $14,000. Al restarle los mismos intereses fijos de $2,000, tenemos una utilidad neta antes de impuestos de $12,000. Le restaremos los impuestos calculados en base a la tasa del 40%, que son $4,800. Tendremos una utilidad neta después de impuestos de $7,200. En la cual le restaremos los dividendos de las acciones preferentes, que las mantendremos siempre a $2,400, en la cual mostraremos un aumento en las ganancias disponibles para los accionistas en $4,800. Podemos notar de que al tener el pronóstico inicial, tenemos unas ganancias para los accionistas de $2,400 divididos entre las 1,000 acciones que poseen, tenemos una utilidad de ganancias por acciones de 2,40. Al realizar una disminución del 40%, los accionistas no tienen ninguna ganancia. Y al realizar un aumento del 40%, tenemos unas ganancias por acción de 4,80. Podemos notar de que tenemos en la disminución una ganancia por acción de $0. Eso quiere decir de que tenemos un menos 100% en base a las ganancias por acción. Y al hacer un aumento del 40%, tenemos un aumento del 100% en base a sus ganancias por acción. Para sacar el grado de apalancamiento financiero debemos de dividir lo que son el 100% en base al aumento o disminución entre el 40%, ya sea entre el aumento o disminución. Eso nos dará un 2,5, que este es el grado de apalancamiento financiero que posee esta empresa. Buenos días, compañeros, siempre siendo con el asesoramiento que hemos brindado a la empresa HPS-ADCB. Ahora vamos a como que culminar todo mediante el apalancamiento total. Para antemano vamos a explicar qué significa apalancamiento total. Apalancamiento total significa el uso potencial de los costos fijos, tanto operativo como financiero, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el apalancamiento total es la medida numérica del apalancamiento total de la empresa. Para calcular el apalancamiento total es de la misma manera o similar
al grado de apalancamiento financiero. Como podemos observar, la fórmula del grado de apalancamiento total es cambio porcentual de EPS, que significa ganancia por acción, entre el cambio porcentual en las ventas. Como podemos observar en este ejemplo, aquí tenemos las ventas, son de 100,000. Costos variables son 40,000. Margen de utilidad son 60,000 y costos fijos son 100,000. Todo esto nos da una utilidad, una utilidad operacional UAI de 50,000. Siguiendo siempre con la resta de los intereses, vamos a tener una utilidad neta antes de impuestos de 30,000. Ahora, restando los impuestos, que son de 12,000, vamos a tener una utilidad neta después de impuestos de 18,000. Restándole los dividendos de acciones preferentes, vamos a tener 12,000. Restando ahora la resta de la utilidad neta después de impuestos menos los dividendos de acciones preferentes, vamos a tener una ganancia para los accionistas comunes de 6,000. Ahora calculamos la ganancia por acción. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula dividiendo la ganancia para los accionistas comunes entre lo que vamos a tener por acción. En este caso son 5,000 para los accionistas. Entonces esto nos lleva a tener 1,20. Ahora, siempre siguiendo con el ejemplo, vamos a tener un aumento del 50% en relación a las ventas. Mediante esto, nuestra utilidad de 50,000 incrementó a 80,000, como podemos observar aquí. Entonces, ahora siempre aplicando la resta de intereses, que son 20,000, vamos a tener una utilidad neta antes de impuestos de 60,000. Menos los impuestos, que son de 24,000, vamos a tener una utilidad neta después de impuestos de 36,000. Ahora, restando los dividendos de acciones preferentes, que son 12,000, vamos a tener ganancias por los accionistas comunes de 24,000. Ahora, las ganancias por acción, siempre siguiendo con el caso, vamos a dividir la ganancia por los accionistas comunes, que fueron de 24,000, lo vamos a dividir entre lo que está disponible para los accionistas, que son 5,000. Y esto nos lleva a 480. Ahora vamos a aplicar la fórmula del grado de apalancamiento total, que es el cambio porcentual de la ganancia por acción entre el cambio porcentual de las ventas. ¿Cómo se hace esto? El cambio porcentual de la ganancia se obtiene de restar los 480, que es el incremento de la ganancia por acción, menos los 1,20. Luego se divide entre la ganancia por acción inicial, que fue de 1,20, y eso nos lleva a un resultado del 300%. Y eso es lo que se aplica aquí, que el grado de apalancamiento total es igual al cambio porcentual de la ganancia por acción, que es 300%, entre el cambio en la venta, el aumento de la venta. En este caso, el aumento de la venta fue el 50%, y es ahí donde tenemos el 6.0.